Así como lo ven en el título del video, sí, yo fui estafado en Marruecos. Pero no les quiero contar esto como para que se haga una mala idea o una mala imagen de Marruecos, sino que para que cuando ustedes lo visiten, simplemente tengan como este video de referencia para que lo que me pasó a mí no les pase a ustedes. Y ahora vamos con la historia de cómo me pasó esto. Claro que ahora me da un poco de risa contarla y eso, pero el momento no me da ni pinche risa. Bueno, todo empezó pues cuando yo llegué a Marruecos. Justamente aterriza el avión y bueno, sello mi pasaporte, hago todo eso normal y salgo del aeropuerto. Y en eso, pues a la hora que yo llegué, que eran como las 11 de la noche, casi 12 de la noche, pues literal lo único que había eran taxis, casi no había ni transporte público y también muy pocos taxis había. Entonces pues me tocó alquilar un taxi, el cual el taxi me salió caro. Yo recuerdo que fueron como 200 dirhams, o sea, por ahí por el taxi solamente me quitaron 20 euros. Yo ahora analizándolo sí me pareció un poco caro, la verdad. La cuestión es que tomo el taxi y el taxi yo le indico más o menos dónde era el Riad y bueno, y el taxista pues creo que no, yo también le mostré la dirección por Google Maps y entonces el taxista sí se llegó, pero no se llegó como tal al Riad, sino el taxista me dejó, fue como en un, como digamos en un pasadizo donde el taxista me dijo algo, fue siga por aquí derecho, cruza y llega. Y yo me quedé ahí como que, ¿en serio? Sí, en serio, sí, tranquilo, siga por ahí, cruza y llega. Y yo dije, no, pues con esas instrucciones no hay pele. Y yo dije, bueno, pues vámonos. Entonces, pero yo sí, antes de bajarme del taxi, en la entrada ahí donde yo les estoy diciendo, en ese arco, en ese pasadizo, había un chico. Yo no sé si el chico nos estaba esperando o si ya había, o no sé si era un negocio entre el taxista y el chico. Bueno, la cuestión es que este chico me bajo el taxi y la primera pregunta que me hace es ¿a dónde vas? Y yo me quedé pues a un Riad. Y entonces el chico así como tratándome de sacarme la información que Riad iba, y yo pues al principio no se la quise dar, pero el chico no se separaba de mí. El chico seguía caminando a mi lado mientras yo con el Google Maps intentaba yo ubicarme para llegar al Riad. Y entonces en eso como que el chico me genera un poco de confianza. Se fue mi error pensar que de verdad el chico me quería ayudar. Entonces yo le digo, no, yo voy a este Riad y le muestro. Y el chico de una vez sabe dónde era y entonces dijo, sí, yo lo llevo. Cuando él se ofreció pues a llevarme, se generó como esa situación de confianza. Ah, cónchale, pues este tipo es pana, este tipo me va a ayudar. En eso que íbamos caminando, porque era un pasadizo largo y eran, ¿sabe cómo es en Marrakech? Que esos son callejones y más callejones, lo que ustedes lo pueden ver en mis videos, que eso es muy fácil perderse. Entonces en eso que estamos atravesando los callejones, yo le empiezo a hacer preguntas. ¿Qué haces tú? ¿A qué trabajas? Y entonces en una de esas preguntas el chico viene y me dice, no, yo soy el encargado, el que cuida la zona de seguridad. O sea, en mi mente era como el de seguridad de la zona, así como el que vigilaba la zona. Eso fue lo que yo me hice en mi mente, porque eso fue lo que el chico me dijo. Yo dije, no, pues ese chico supone que así como yo guía a otros turistas a sus riads, y aparte de eso es el de la seguridad. O sea, yo mejor acompañado que con este tipo no puedo estar. Y entonces más confianza todavía le agarré al tipo. Y entonces justamente antes de llegar al riad, literal, es que yo estaba a 5 pasos de llegar al riad, es que el tipo y todo me dijo, mire, esa puerta que está ahí es el riad. Pero entonces en eso que yo le digo, vale, muchas gracias por su ayuda, yo vengo y le doy la mano así como para saludarle y agradecerle su ayuda. El chico viene y se queda viéndome con una cara como de desconfiado, como que, oye, así no van las cosas. Y yo me quedé, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Me tienes que pagar. Y yo me quedé, ¿cómo? ¿Por qué le tengo que pagar si usted de un principio se ofreció a ayudarme? O sea, si usted se está ofreciendo, o sea, ¿cómo así? Explíquese. Entonces justamente en eso que pasó ese malentendido, viene y se acerca otro chico. Fue donde yo me empecé a asustar, porque yo dije, chamo, ya es como un 2 contra 1, ya me están como rodeando. Tenía al chico al que entre comillas se había ofrecido a ayudarme, así a hacer de guía, y ahora detrás mío tenía otro chico que estaban hablando en árabe y yo obviamente no les entendía nada. Como que en un momento yo dije, bueno, pasa nada, vamos a pagarle aquí como para que no pase nada malo. Cedí a pagarle, pero el problema es que entonces yo vengo y le digo, bueno, ¿cuánto es? Yo en vez de haberle dicho cuánto es me saco del bolsillo 50 dirhams, 100 dirhams, 5 euros, lo que sea. Venga, muchas gracias, ya listo, le pagué. Ese fue también mi segundo error, que yo le dije, bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto me va a cobrar? Porque entonces él viene y se saca la modesta y cómoda cuota de 300 dirhams, solamente por haberme acompañado. Si a mucho habrán sido 200 metros, 300 metros, tampoco fue a lo mucho una larga distancia. A lo mucho habremos recorrido esa distancia que yo le habré quitado al chico de su tiempo 5 minutos. Y por 5 minutos el chico me estaba cobrando 300 dirhams, el cual es el equivalente a 30 euros. Y yo en ese momento yo me quedé, ¡buah! ¿En serio usted me está...? ¡Buah! De una vez yo me sentí estafado, de verdad, robado. Y esto que ni siquiera yo le había dado el dinero, imagínate. De una vez en mi mente yo decía, no puede ser que este chico me esté saliendo con eso. Antes del viaje yo había visto unos videos y yo me había hecho la idea de que aquí en Marruecos había que regatear. Y yo dije, bueno, pues apliquemos la del regate. En una estafa vamos a regatearlos de vuelta. Lo cual no tiene sentido, pero bueno, en mi mente sí tenía sentido en ese momento. Pero entonces yo vengo y le digo, no, chico, yo no tengo ese dinero, mire, yo le era 100 dirhams, 10 euros. Y entonces el chico viene y se la piensa, viene y dice, no, 300 dirhams. Y el chico en ese momento se puso serio y
y con una cara así como tipo policía, tipo guardia. No, son 300. Así se puso serio. Y yo me asusté porque todavía tenía yo al chico detrás. Su idioma se estaban susurrando cosas, se estaban hablando cosas y eso me ponía más nervioso porque yo no sé qué clase de cosas se estaban diciendo entre ellos. Entonces yo decía, cónchale, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y aparte de eso, en ese momento, recuerden que yo llegué al aeropuerto como casi a las 12 de la noche. De ese momento, de las 12 de la noche a yo llegar allá al Riyadh, eran como casi a la 1 de la mañana, eran como las 2 y algo de la madrugada. Y obviamente en ese callejón, aparte de que estaba oscuro, no había nadie. Y yo decía, cónchale, es que aquí ni siquiera para pedirle ayuda a alguien. Ay, güey, pucha. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo dije, bueno, nada, tocó pagar. Entonces con el dolor de mi alma saqué los 300 dirhams y se los di al chico. ¿Y sabe qué fue lo más impresionante de todo esto? Que cuando le doy los 300 dirhams, el otro chico que estaba detrás mío así como verificando que yo no me fuera sin pagar o que yo no corriera, simplemente agarra y recuerdan que la puerta del Riyadh estaba ahí a 5 pasos. El chico del Riyadh, todo descarado, viene y toca la puerta, porque la puerta del Riyadh tiene un timbre, toca el timbre y así como entregó un paquete, mire, aquí le traigo a esta persona. Después de que me robó 300 dirham, yo decía, qué sinvergüenza, de verdad. Yo decía, qué sinvergüenza. O sea, señor, me está estafando y aún así es como que se hace pasar como que yo lo estoy contratando. O sea, como que yo le estoy pagando por traerme. No, o sea, de verdad. Es que no tienen ni un atisbo de vergüenza. En ese momento, yo no me sentí tan estafado por el tema de que yo todavía tenía en mi mente de que el tipo ese era un guardia de seguridad de la zona. Y yo dije, cónchale, pues, un guardia de seguridad, es su trabajo. Puede ser que él solamente con todas las personas haga esto, les cobre por este guía, por guiarlos hasta su Riyadh. Que cónchale, me dolió perder el dinero, pero como que en ese momento no me sentí tan estafado. La estafa viene después, cuando yo llego al Riyadh y entonces el chico que me atiende, que por cierto es una persona muy amable de verdad, si algún día ustedes de verdad quieren visitar Marrakech, les voy a dejar aquí abajo el nombre del Riyadh para que ustedes mismos hagan ahí las reservas y pues se queden ahí con el chico, hermosa persona. Entonces yo llego y empiezo a hablar con el tipo me empieza a explicar que el Riyadh, que eso, que hay que pagar, bla, 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 bla. Pero entonces yo en mi curiosidad yo vengo y le pregunto acerca de lo que me acaba de pasar y entonces el chico lo primero que me dice, no, amigo, te estafaron, te robaron. Eso, aquí en la zona no hay ningún guardia, no existe ningún policía por la seguridad de las personas, no, eso no existe. Y yo en ese momento fue donde de verdad me sentí estafado, de verdad, en el corazón. Yo dije, perdí 300 dirhams. Entonces, amigos, esta es la historia de cómo perdí 300 dirhams en hora y media de haber llegado a Marruecos. De verdad, ahora me da un poco de risa contarlo, pero al momento sí no me da ni poquita risa. Pero bueno, entonces yo les cuento esto para que se haga una mala idea de Marruecos, porque al fin y al cabo no me mostraron una pistola o una navaja, no, tampoco es que yo haya sentido como amenazada mi vida, pero yo se los cuento como para que si a ustedes les pasa algo similar, por favor, no confíen en nadie que se ofrezca a ayudarlos, porque siempre van a haber personas de que dicen, sí, yo lo ayudo, y al final, tiene que pagar. ¿Por qué? Porque desde un principio tiene que especificar cuánto cuesta lo que usted me está ofreciendo, cuánto cuesta el servicio que usted me está dando. Entonces, de verdad, no puedo creerlo todavía. Amigos, espero que les haya encantado el video. Se pueden suscribir. Y antes de irme, de verdad, espero que ustedes todos los videos que yo haya publicado de Marruecos, que lo pueden encontrar aquí en mi canal, los vean. De verdad, son videos fantásticos que le van a ayudar a entender cultura y todo en sí de Marruecos. De verdad, esos videos a mí me quedaron belísimos. Así que me despido. Hasta la próxima.